importantísimas que les quiero. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, bien. Esto les quería comentar y no olvidarme que el 7 de agosto, el domingo 7 de agosto, tenemos otro cineclub sobre una gran película. Seguimos con la temática de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos en el Cineclub Silvestri, pero en esta oportunidad vamos a estar viendo Medea de el señor Pasolini, imperdible, tanto por Medea con María Callas, imagínense, como por Pasolini. Así que eso es comentarles que es el Cineclub del domingo 7 de agosto. Y como bien decía Diana, se lo recordamos a todo el mundo, también en agosto, a partir de la segunda semana de agosto, voy a estar dando una serie de, en realidad son una serie de clases, son 2 módulos que pueden tomarlos juntos o por separado, de antropología para atacar las realidades, despintarse contra el blanqueamiento neocolonial ciudadano Merch del Bien, nuestro y querido de toda la vida, y que si combinan tanto el taller con el cineclub, obvio, hay descuento. Así que cualquier cosa me avisan y las inscribo. Bueno, bien, vamos a lo nuestro con esta película Hunger, Hambruna. ¿Pudieron buscar la información que yo les pedí que busquen acerca de Irlanda, la hambruna, el ejército republicano irlandés, etcétera? ¿O vinieron con lo opuesto? Alguien que haya buscado la información que yo le pedí que la quiera así, compartir. Dale, Maca, que abriste el micrófono. Acá se abre el micrófono, se habla. Bueno, primero encontré que Irlanda estaba dividido en ese momento Y en este en también, dos. Irlanda sigue dividida. Bueno, estaba desde allí, digamos, ¿Desde allí estaba dividido cuándo? cerca del 1921, empieza como a haber Perdón, volveme a decir que me perdí. 1921, Sí. hay como un desprendimiento del aire, que era el ejército republicano irlandés, en otro desprendimiento, que era el ejército republicano irlandés provisional. Pero Y Irlanda está dividida, ¿qué quiere decir que Irlanda está dividida? hay Explícame. dos facciones como de grandes, quizás había más, pero, o sea, como lo que se Vuelvo a la dice, que había dos pregunta, facciones. ¿quién gobierna Irlanda? En En realidad, 1920 y no sé en 1920, pero en Ahora, 1937 y en el 2022, ¿quién gobierna Irlanda? ¿Y a qué le estamos diciendo Irlanda? ¿Cuál es la capital de Irlanda? Dublín. Dublin. En irlandés sería Dublin, la U es O. Muy bien, Dublín. Eso Eh, es una parte de Irlanda. Esa parte de Irlanda es la República de Irlanda. Y cuando la gente dice Irlanda, en general se está refiriendo al sur, cuya capital es Dublín y que se conoce ese país como la República de Irlanda. ¿Y qué pasa en el norte? ¿Cuál es la capital de este territorio del norte, que también es Irlanda, pero que no forma parte de la República Irlandesa? Belfast. Belfast. Belfast es la capital del norte. Esa parte del norte se la suele llamar, por su nombre gaélico, que es el Ulster. Bien, entonces, tenemos 2 Irlandas, una con un gobierno como la mayor parte de los países, más allá del debate sobre la colonialidad, porque que un país tenga Argentina es el ejemplo de esto, ¿no? Que un país tenga un gobierno democrático con un parlamento y elecciones no quiere decir que sea independiente absolutamente de nada. No obstante, digámoslo así, hay como una ficción, una pantomima de que un país que se autorregula mediante sus aparatos democráticos e instituciones es independiente. Muy bien, esa es la República de Irlanda, pero no el norte de Irlanda. ¿El norte de Irlanda qué pasa? ¿Quién está en el norte? En realidad, Leo, yo lo llevaría un poco más atrás. Por Que en el, supuesto, al 1100 lo tenés que llevar. Si querés saber desde qué momento Irlanda está invadida por Gran Bretaña, desde el 1100. Si querés, nos vamos al Mesolítico, porque Irlanda es un lugar muy antiguo y muy nuevo
al mismo tiempo. Muy nuevo porque su independencia es de 1921. O sea, es del siglo XX su independencia como país. No obstante, ha tenido, no son solo celtas o vikingos o normandos o ingleses, todo eso está dentro de Irlanda, sino que hay gente que venía de antes, que no saben muy bien de dónde vino, cómo llegó ahí, pero que son de la edad, son del Neolítico. Muy antigua es Irlanda y es muy moderna. Bien, entonces, ¿a dónde lo quiere llevar Esteban? No te vayas, Maca, ¿eh? Ahora volvemos. Por lo que estuve investigando, esta, esta colonización se sitúa más o menos entre 1600 y 1700. Muy bien, Como que de ahí el último proceso colonial, digámoslo así, inglés duro, ¿qué que se pasa? arrastra hasta ahora. Claro, ¿qué pasa de un proceso nominal, donde Irlanda es anexada, pero nominalmente, a este último momento que vos señalás, que tiene que ver con Enrique VIII? Piensen que Enrique VIII, para casarse con Ana Bolena, cambia la religión. Problemón, porque los irlandeses son, desde el siglo V después de Cristo, católicos. Un catolicismo muy interesante, sincrético, mixturado con un montón de creencias paganas, celtas, con las que coexisten hasta el día de la fecha, pero católicos. Y Enrique VIII, bueno, inventó una religión. Ahora son todos anglicanos porque él se tenía que casar con Ana Bolena, no sé, para después decapitarla, que es lo que hacía con las mujeres el señor, cuando no las encerraba. Depende de tu alcurnia. Pero bueno, efectivamente, el segundo periodo colonial, vamos a decirlo así, que se extiende hasta la actualidad, es de ese momento, de finales del 1536. Ahí me lo tenía anotado, con Enrique VIII, donde directamente la injerencia británica en la isla, tanto en los territorios del norte, hasta ese momento estaba más o menos unificada Irlanda, no estaba dividida en partida, estaba partida en condados, no estaba partida en un país, otro país, y un país que no es un país que depende de Gran Bretaña, como pasa con Escocia y con Gales, con los otros países celtas que están dentro de Gran Bretaña. ¿Bien? No obstante, con la invasión de Enrique VIII, ahí se cortó los atisbos de autonomía que podía llegar a tener Irlanda. Se prohíbe, por ejemplo, se prohíbe la lengua, que no sea inglesa. Entre las cosas que se prohíben, se deja de poder hablar gaélico o irlandés. Bien. ¿Y qué más ocurre? ¿Qué te acordás de ese momento? ¿Esteban o Maca? Que estamos hablando acá de cómo se configura Irlanda en estas dos divisiones, porque la película transcurre en los territorios del norte, es decir, en los territorios invadidos por Gran Bretaña, que no tienen que ver de manera directa, aunque obvio hubo y hay al día de la fecha intercambio de apoyo económico con la República de Irlanda, que se independiza en 1921. ¿Bien? Bien, Esteban, entonces. Ahí es donde empieza a asentarse la religión, bueno, la anglicana, la protestante, presbiteriana, Que que en realidad empieza ya venían de antes, estas pero empiezan divisiones. como a chocar. Empiezan a chocar por cuestiones que tienen que ver quién es descendiente de quién y quién tiene el control sobre la tierra, porque esto es lo que está en el núcleo. En el núcleo está quiénes son los dueños de la tierra y quiénes alquilan una parcela para poder mantenerse. Irlanda, al día de la fecha, es rural, muy rural. Bien. Hambruna, vamos a esta palabra, hambruna, porque si bien la película trata de una huelga de hambre que transcurre durante el gobierno de Thatcher, lo cierto es que Irlanda tiene dos hambrunas previas, en siglos previas, una del 1700 y una del 1800, donde en la primera hambruna le fue re mal, obviamente en la segunda le fue peor, y está la diáspora irlandesa, ahora me explicaré, y 1 millón de muertos. Se mueren 2/5 de la población de Irlanda en, ya les digo exactamente la fecha, si es que me la he anotado, sí, 1845, 1849, obviamente estas hambrunas tienen que ver con el bloqueo económico británico,
les tocó la mala suerte de tener a los ingleses al lado, y termina con 1 millón de muertos dentro del territorio irlandés y otro millón de muertos, otro millón de irlandeses exiliados, en lo que se conoce como la diáspora irlandesa. Esto nos interesa porque, para mostrar el contrapunto, vive más gente irlandesa fuera de Irlanda, descendientes de irlandeses, que dentro de Irlanda. Irlanda es un país muy pequeño en términos de cuántos habitantes tiene, no sé, tendrá 5 millones de habitantes, pero solo en 6. Estados Unidos hay 10 millones. ¿Cuántos? 6. Se crecieron un montón. De la última vez que yo estuve, se reprodujeron. Y sí, son católicos. ¿Perdón? Te pregunto Sí. una cosa. Sí. Cuando decís que una parte se independizó y otra parte, o sea, una parte es la República y otra parte está invadida, ¿la que es la República no pertenece al Reino Unido actualmente? No pertenece al Reino Unido actualmente. La República de Irlanda es un país y el Ulster forma parte de Inglaterra. Está invadido, como Euskal Herria está invadido por Hispanistán, como Gales está invadido o Escocia está invadido por Gran Bretaña, etc. Básicamente, como El Gualmapu. como el Gualmapu y el Puelmapu, invadidos respectivamente por Chile y Argentina. Efectivamente, pero Irlanda no logró. Irlanda está dividida, entonces imagínense como, no sé, como que Argentina está partida a la mitad y una parte de la Argentina, donde tenemos parientes y contactos y demás, está haciendo todos los aparatos democráticos, las instituciones de la democracia son ingleses. El parlamento, el primer ministro, todo es inglés, aunque ellos sean irlandeses, o mayormente descendientes de estos primeros irlandeses, ¿sí? Bien, entonces está esta hambruna, la hambruna, la segunda hambruna, que en inglés hambruna se dice hunger, como huelga de hambre, hunger strike, es la misma palabra. Está esta hambruna que la segunda, la del 1800, la de 1845 a 1849, termina con 1 millón de muertos irlandeses más 1 millón de exiliados. Y decía que este dato es importante porque hay más gente fuera de Irlanda que dentro de Irlanda. Solo en Estados Unidos, no sé, debe haber más. Y ahora había 6 millones de habitantes en Estados Unidos, en el momento donde adentro de Irlanda había 4 millones de habitantes, en Estados Unidos había 8 millones de descendientes de irlandeses. ¿Y por qué nos interesa? Porque en Argentina es la tercera colonia de irlandeses más grande del mundo después de Estados Unidos y Australia. No es tan lindo el cuento. Los irlandeses que vinieron a estos territorios llamados Argentina se aliaron con los ingleses. Hicieron como una suerte de identidad común, yo supongo que por la lengua, y a diferencia de lo que pasa con los irlandeses de Irlanda, estos irlandeses de Argentina, además de identificarse en algún punto con los ingleses, me refiero a los latifundistas, a los que fueron a ocupar muchas de estas tierras en Córdoba, se ha dicho de paso, bueno, digamos que no son tan anti-británicos luego en la parte de los papeles y de la práctica. Pero es interesante pensarlo porque vieron que estamos en un momento un poco complicado, donde parece que si hablas inglés, entonces sos opresor, y acá estamos delante de un país que al día de la fecha está siendo ocupado por Gran Bretaña y habla inglés. Se ha dicho de paso, los pobres irlandeses, desde tiempos inmemoriales, les ha tocado el papel de proveer al resto de Europa con esclavos, entre otras cosas. Ha sido siempre un país muy pobre, mucho más oprimido que otros países europeos, por un montón de cuestiones que no nos va a dar el tiempo para analizar. Y lo que es importante de todo esto que estamos recalcando y del nombre hunger es que está jugando con esas otras hambrunas, porque el terror inglés, la opresión inglesa sobre Irlanda, entonces los irlandeses la viven padeciendo como, ya que lo trajo Loreto lo decimos, el pueblo nación mapuche
con primero los españoles y luego estos que venimos a ser, las que mayormente estamos acá, que somos esa descendencia, mal que mal. O sea, hace 500 años que los tienen ahí, al lado, encima, oprimiéndolos. Más de 500 años con el poder británico ahí dentro del territorio. Lo digo porque el nombre de la película remite a toda esta historiografía y no solamente al conflicto puntual con Margaret Thatcher por el estatuto de los prisioneros, porque la película en realidad de lo que trata es del estatuto, bueno, de lo que me voy un poquito más atrás, y lo voy a decir en inglés porque así es el nombre, el eufemismo inglés con el que lo denominaron. The Troubles, los problemas con el IRA, el segundo IRA. Hay dos IRAs. Hay un IRA, un ejército republicano irlandés de la independencia, y hay un segundo IRA que es lo que hoy llamaríamos guerrilla, que en la película muy brillantemente le dicen paramilitares, y que en su momento no se denominaron a sí mismos guerrilleros o terroristas, si bien esa era la manera en la que emprendían la lucha por la libertad y la emancipación del territorio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ha habido un cambio de palabras, sutil pero contundente, donde primero hay un motivo por el cual este segundo IRA se adjudica el nombre de IRA, como fue el IRA de la independencia. O sea, se arma un ejército por la independencia. Piensen, para quienes están en Argentina, la independencia argentina. San Martín arma un ejército, muy bien, los granaderos. Y entonces es como si los militantes de 1976 le hubieran puesto, el ERP se hubiera puesto granaderos. Eso es lo que hicieron, el segundo IRA. Se hace llamar como el primer ejército republicano irlandés, que era un ejército el típico ejército de lucha por la independencia de un país. Nuevamente, esto ya es un señalamiento para quien está ahí observando esta cuestión, donde Thatcher les podrá llamar criminales, el gobierno inglés nos podrá decir criminales, pero nosotros somos un ejército por la lucha por la independencia de un país que no ha alcanzado su independencia total porque no está unificada. Bien, y acá no quiero marearles con todas estas, con las palabras, no quiero que se mareen con las palabras, pero también es importante porque luego, en inglés, los unionistas, de unionist, son pro-ingleses y son descendientes de protestantes, aunque vivan en el Ulster. Diferente a los nacionalistas o republicanos, que son descendientes de católicos y que son antibritánicos y lo que quieren es que Irlanda esté unificada, con sus dos capitales, como ha sido siempre. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Esto es importante, como decía, para religar toda la parte histórica irlandesa, pero también para entender delante de qué estamos, porque vieron que este es un momento muy confuso, donde se cree que cualquier persona que hable inglés es opresora, se cree que luego hay gente que puede no ser opresora, por ejemplo, luego también se cree que cualquier persona rubia de ojitos claros es per se opresora. Bueno, acá tienen Irlanda al día de la fecha ocupada por Inglaterra y siempre proveedores de esclavos para Europa, por ejemplo, y extrema pobreza, extrema. Irlanda hasta 1995, años más, años menos, hubo un fenómeno en el 95 donde ingresa la Comunidad Económica Europea, la gente era pobre. Pobre, cuando digo pobre me refiero a la pobreza que estamos acostumbradas a experimentar y a saber que existe y a vivir en los territorios del sur económico. Irlanda formaba parte del sur económico, pese a que eran descendientes de escandinavos, porque han sido invadidos por los vikingos, para que vean que no todo lo que tocaron los vikingos se convirtió en una mina de oro, ya ven que no. Este es un ejemplo, sí, hay que decirlo. Bueno, entonces, los conflictos
armados post-independencia, post-1921, empiezan en 1968, donde se empieza a configurar entonces esta segunda venida del ejército republicano irlandés, que ya tiene la forma de lo que va a ser todo este periodo, hoy más bien invisibilizado y más bien caído en desuso, pero en algún momento muy, muy de moda, en otras décadas de la historia tanto europea como de otras latitudes, en una suerte de guerrilla, lo que se llama lo que los estados nacionales en la actualidad llaman terrorismo. Es importante este contrapunto para luego entender por qué países como Argentina o Chile le dice a los mapuches terroristas, cuando en realidad, mal que mal, es una suerte de... Es una especie de este tipo de luchas como las que hemos visto en la película, o sea, por la independencia del territorio. ¿Bien? Entonces, si bien lo que estoy intentando decir es que si bien la película trabaja con un hecho muy puntual y definitorio, esto fue definitorio para lo bueno y lo malo que haya tenido, después lo podemos compartir, pero fue definitorio de la caída de Margaret Thatcher. Fue, digamos, que la estocada final que derrumba el gobierno de Thatcher. Este hecho puntual. No obstante, la película remite a toda esta larga historia, a toda esta extensa tradición irlandesa de pobreza, miseria, opresión y de lucha armada. Y decía, el IRA tiene relación en el sentido de son coetáneos con otros ejércitos de liberación como ETA en Euskal Herria. Ya nadie habla de ETA, pero bien que hizo lo suyo la ETA. Gora Teta. Bueno, en fin. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, lo que la película nos está narrando y mediante este juego con las palabras religa con su pasado remoto, o más o menos remoto hasta el mundo contemporáneo, es la lucha de una serie de jóvenes que son apresados por participaciones en el ejército republicano irlandés, pero que son considerados criminales. Y ellos van a pedir, demandar, postular su estatuto de presos políticos. Y acá hay que dar otra discusión acerca de a qué nos referimos con un preso político. ¿Qué entienden ustedes por esta distinción entre presos comunes y presos políticos? Para entender por qué están luchando. No, lo que intentan hacer es de algún modo desmarcarse de la categoría de criminal común. Por eso se ponen, digamos, en una posición en donde nosotros no cometimos un delito, sino que nosotros estamos presos porque nos oponemos a un determinado estatuto o una determinada presión, digamos, política de un orden superior, en este caso el gobierno británico. Efectivamente. Esto ocurre, y hay que decirlo, esto ocurre porque el IRA es extramoral el IRA, como todo buen ejército que busca su independencia, ¿no? Cuando digo extramoral, las bombas las ponían en los buzones y en los tachos de basura. Tanto es así que al día de la fecha, en Inglaterra, en Gran Bretaña toda, no van a encontrar dónde tirar un papelito, porque no hay tachos de basura en la calle. Bueno, ahora es el mundo de la telefonía celular, pero en los años 80 y 90 había cabinas de teléfono. No había porque los irlandeses le han metido una bomba al Reino Unido en todo lo que pudiera tener la forma de una cajita. Así que básicamente lo que hicieron los ingleses es erradicar los tachos de basura, los buzones, las cabinas telefónicas, estaban erradicadas del Reino Unido porque metían una bomba y si justo pasaba por ahí una madre con un bebé, con un cochecito que no había hecho nada, y bueno, casualties se dice en inglés, una baja. ¿Qué va a ser? Por eso digo, es extramoral y estamos en referencia a otro mundo donde la gente no se está preguntando si
es interesante esto que les decía del catolicismo, ¿vieron? Porque no están poniendo la otra mejilla. De hecho, hay una banda que yo detesto, una banda irlandesa horrible, que no le hacen nada bien a Irlanda. No obstante, hasta ellos se dan cuenta de que no se le puede, me refiero a la porquería de U2 con su canción de mierda, hay que decirlo, de los pocos discos que son más o menos decentes de U2, que se llama justo Guerra, War, un disco de los 80 donde está esta canción que fue muy famosa, que es Sunday Bloody Sunday, que básicamente cuenta la represión que sufrieron en Irlanda, en los territorios del norte, con, no sé, 20 civiles muertos, 14 civiles muertos por parte de la policía inglesa. Bueno, el IRA no le contesta al ejército británico y a las instituciones británicas con diálogo, como quiere el personaje del cura católico que se entrevista con nuestro personaje principal, Bobby Sands, todavía no hemos hablado de él, sino que contesta, ya lo vieron, con una estrategia de lucha anticarcelaria que funciona tanto dentro de la cárcel como afuera de la cárcel. Y efectivamente el objetivo de esa lucha anticarcelaria es engendrar el terror por parte de lo que serían los descendientes ingleses protestantes en los territorios del norte que ya ni querían ir a trabajar a la cárcel de Maze, que casualidad se llama laberinto o mazmorra, eso es lo que quiere decir maze en inglés. Ya no querían ir a trabajar porque efectivamente no solamente las condiciones laborales de, no sé, ser guardia de cárcel, personal de maestranza, dentro de la cárcel de Maze, con lo que habían organizado estos tipos, ya era insoportable, nadie lo podía soportar ya eso, sino que además existían grandes chances de que, como en la película muestra, de repente te estuviera esperando alguien y te metiera un tiro, o vieron la cara de la esposa del señor cuando mira si hay una bomba bajo el coche, si mira si hay alguien si cuando salga del coche lo van a acribillar, si lo están esperando en algún lado y sale y mira para un lado y la esposa mira por la ventanita porque sabe que en cualquier momento vuelan ellos por los aires, le meten una bomba. Entonces estamos delante de un mundo extramoral. Esto es importante y es una hipótesis de lectura que yo les propongo, porque vieron que esta cosa nietzscheana con la que yo concuerdo, donde el cristianismo y por ende el catolicismo, que vienen de la misma matriz, son enemigos del cuerpo porque lo niegan y lo sacrifican. Esta es la lectura nietzscheana anticristiana, justamente por ese sacrificio del cuerpo. Pero recuerden esto que yo les decía, de que Irlanda, ese catolicismo irlandés, es muy sui generis, porque está muy mixturado con el paganismo, entonces hasta el día de la fecha, esto ocurre de esa manera, o puede coexistir diferentes sistemas de creencias. Entonces acá estamos delante de católicos que efectivamente en términos de martirologio sacrifican el cuerpo, no obstante no están poniendo la otra mejilla, y no obstante yo me atrevería a decir que estamos delante de la voluntad de poder. Esto es la voluntad de poder, aunque estén utilizando el cuerpo en términos sacrificiales. Digo, como para hacer un contrapunto contra Nietzsche, incluso a partir de lo que el IRA, el segundo IRA, no confundir con el primero, el de 1921, realiza en Inglaterra. Bien, ¿qué otra info pescaron por ahí antes de seguir con esto de presos políticos, no presos políticos, etcétera? Y las reivindicaciones que buscaban una serie de reivindicaciones, ahora veremos cuáles. Se me vino el ejemplo de lo extramoral en la escena donde le pega el tiro al guardacárcel, que está en el asilo donde está la madre, y es como, a primera vista cualquiera, digamos, por fuera de estas lecturas extramorales, ¿cómo lo va a hacer ahí, digamos? Pobre la viejita, vio cómo moría su hijo. Bueno, la viejita igual ya estaba... Sí, pero digo, como pone mucho en juego lo moral o extramoral. Me parece que está re buena la propuesta de esa muerte en ese lugar. Mira, el IRA voló por los aires un supermercado, con toda la gente comprando adentro. Le chupó un huevo. ¿Qué va a hacer? Las revoluciones, viste, que se hacen un poco así. Totalmente. Luego vivimos en un momento donde se confunde el glitter con la pólvora. Entonces,
como ya he dicho en Games of Thrones, la gente confunde un corso con una insurrección. Pero Elira tenía clara la diferencia. Entonces no andaba, Sí, lo pensaba no en el andaba sentido, haciéndose esos planteos de vamos a matar a este verdugo que todos los días tortura a los compañeros que están. No, nada, lo matamos no, donde no, conviene y donde genere más terror. Que genere claro, a eso terror, que igual. la gente crea que por ir a visitar a la viejita al geriátrico, ahí. Lo puede matar en el camino. Ujú. A lo que iba es lo que muestra en la escena, más allá del ira, sino como las escenas que se muestran en la peli, de qué manera se muestran como ciertos mensajes, como la estética de esa escena, a eso iba. No te entendí, Sofi. Quizás Eh, a mí me llama la atención, perdón por ¿Pero interrumpir. vamos a ir con la escena o vamos a cambiar de Sí, escena? sí, Bien. sí, con esa misma escena. Me llama mucho la atención la reacción de la mamá de él. Sí, o No sea, hay como que reacción, no tiene eso, ninguna precisamente, reacción. ¿Qué reacción? o sea, como que indiferente, Y incluso con bueno, la pero es una sangre en la señora que cara. probablemente tenga demencia senil, está en un geriátrico internada, nada. Está bien que los ingleses son flemáticos, pero me parece que esa flema no era inglesa, sino que en realidad es por una señora que no está entendiendo bien qué pasa. Claro, también vi que fue la única que no reaccionó de Sí, todos porque tiene las demencia escenas. senil o algo le estaba pasando, o sea, nada, no estaba muy en este mundo, por decirlo de algún modo. Ok. Volvamos a esto de la voluntad de poder dentro del cristianismo, porque en general en la lectura nietzschiana esto es como incompatible. Me parece que el IRA, lo digo porque el ejército republicano irlandés y toda la lucha irlandesa hasta la actualidad está unida al catolicismo, son católicos militantes. Y de hecho, en parte esa es la convicción que los mueve, y hay que decirlo y hay que entenderlo, para lo bueno y lo malo que eso tenga. Por supuesto, insisto, un catolicismo que no es el catolicismo de la Argentina, no es el catolicismo rancio, desagradable de la Argentina, pero que no deja de ser catolicismo. Con todo, se lo puede ver, me adelanto y después vuelvo, se lo puede ver ya vieron que estas personas que comparten las celdas, comparten hasta el excremento, o sea, tienen un nivel de intimidad que ya no hay diferencia entre un cuerpo y otro. No obstante, nunca se cruza la frontera homoerótica. La frontera de la heterosexualidad, el culo está cerrado con 7 candados, son católicos. Piensen en el personaje del beso de la mujer araña, que es un militante, digámoslo así, de una guerrilla marxista-leninista que sí se atreve, justamente por aquello de todo un blef, si quieren mi opinión, pero por aquello de, bueno, atreverse a nuevas experiencias, sí se atreve a tener una relación con el personaje homosexual con el que comparte la celda, cosa que en esta película deja bien en claro que esa frontera de la heterosexualidad no se va nunca se va a transgredir, nunca se va a ir más allá. Es decir, que el IRA es un ejército, nos guste o no nos guste, tengamos o no simpatía por él, un ejército católico conservador. No se crean que van a encontrar ahí algo de otra índole, más allá de las simpatías, que por lo menos ya te doy la palabra, Patricia, que pueden o no despertar. Y pienso en esta cuestión extramoral en una frase de Assata Shakur. Assata Shakur, si no la conocen, está en el exilio, escondida en algún lugar de este planeta hasta el día de la fecha por haber sido acusada de asesinar a unos policías. Nunca sabré, probablemente sea un montaje, y si no fue un montaje, bueno, no se puede hacer una tortilla sin romper huevos, ya se sabe. Miembro de las Panteras Negras, y Assata Shakur tiene una frase que dice algo así, la voy a citar de memoria, donde nunca ningún pueblo se ha liberado apelando a los valores morales de aquello de lo que se quiere liberar. Por ende, donde el gobierno británico y Margaret Thatcher habla de crímenes, ellos hablan de violencia política. Esta es la diferencia. Para también hacer el contrapunto, Panteras Negras, 1970, bien,
Entonces, Assata Shakur plantea esto, ya te di la palabra, Patri, no me olvidé. Assata Shakur plantea esto, que es básicamente lo que hace este ejército. Bien, ¿qué ibas a decir, Patri? Venga a conversar. Buenas, ¿cómo estás? No, a mí la película me encantó, y más la parte de justamente cuando está el diálogo de Bobby Sands con el sacerdote. No llegamos ahí, banque, espera un poquito. No agregue... o sea, retomando lo que sí. estás diciendo de que es un ejército, o sea, un paramilitar profundamente católico, al punto donde él se está, o sea, la discusión es muy breve, si es asesinato o es suicidio. Y eso tiene que ver con los fundamentos de que si él comete un asesinato, puede arrepentirse e igualmente ir al cielo, y si comete un suicidio, no. No, exacto. Entonces, además, el suicidio, le explicamos a la gente, el suicidio, corregime vos que realmente sabes de esto, el suicidio es casi que peor que el asesinato, porque es contra un sacramento, que es el propio cuerpo. En cambio, como bien dice Patricia, matar a alguien más, vos te podés una indulgencia, pones un poco de plata, te arrepentís, llegas al cielo, pero si estás muerto, bueno. Si ustedes buscan testimonios históricos, o sea, buscan, porque hay, el funeral de Bobby Sands está filmado, 100.000 personas fueron al funeral, por ejemplo. Un montón de gente, porque la primera huelga de hambre de El IRA no tuvo tanto apoyo como esta, que está en la película, que termina con la muerte de Bobby Sands. Y los periodistas ingleses van a la gente a preguntarle, pero Bobby Sands no se suicidó, y le ponen el micrófono en el funeral. Siempre el periodismo, ya sabemos, ¿no? O sea, la gente llorando ahí a los presos políticos de Irlanda, y los periodistas británicos diciendo, pero si él se suicidó, si él eligió, que es básicamente el discurso de Thatcher. Vieron que en la película está mechado con las voces de Thatcher, esa es la voz de Thatcher, hablando de los hombres de la violencia. Lo digo todo esto como en itálica y resaltado para que vean quién habla de los hombres de la violencia, de los criminales, de los terroristas. Yo sé que a esta generación de ahora le da menos impresión que lo que me da a mí escuchar esos mismos enunciados de boca de Thatcher, que luego vemos replicados en gente que se dice disidente y revolucionaria, a saber de qué. Otra pregunta, ¿no? Pero bueno, lo digo porque hoy Thatcher, casi como Lady Diana, como Diana Stewart, casi que son girl boss y girl power y gilada, pero la verdad es que Thatcher era una asesina. Entonces, claro, digo, está bien, estamos en un mundo que, no sé, casi que celebró que hubiera un golpe de Estado en Bolivia perpetrado por una mujer, pero bueno, recuerden que en los años 80 eso no se celebraba de esa manera. Ya te doy la palabra a María Belén. Efectivamente, el suicidio, la diferencia entre suicidio o asesinato por parte del Estado es algo que está en ese diálogo y que está en toda la película y está en los testimonios históricos. Ya te vuelvo a dar la palabra, Patri, y ahí retomas y cerrás la idea, donde se van a encontrar a los periodistas preguntándole a la gente si no creen que Bobby Sands eligió suicidarse, y la gente, el pueblo común y corriente, diciendo, no, lo mató el Estado inglés, esto es un asesinato, este asesinato lo cometió Thatcher. Sí, diga, Patricia. Es que el suicidio implica renegar de Dios. O sea, si Bobby Sands se suicidaba, iba a ser excomulgado, no iba a poder ser enterrado en suelo sacrosanto, e iba a ser negado por Dios. O sea, recordemos que en Irlanda los cementerios son católicos. Por lo menos en la República, imagino que en los lugares no te puedes ir a enterrar si no estás bautizada o no podías. Entonces era un problemón. Lo que está diciendo Patricia era un problemón. Si lo considerábamos suicidio, esto era un problemón, porque no lo podían ni enterrar, lo tenían que ir a enterrar a otro lado, a Polonia, qué sé yo dónde. Eso estabas tratando de decir, Patricia, que... No, incluso esto que estás comentando de los periodistas preguntando si se suicidó, porque ahí mismo, si alguien hubiese dicho Bobby Sands se suicidó, se cancela todo el velorio, lleven el muerto a otro lado. Eso es lo que decía Thatcher.
Thatcher, y está el testimonio ahí de lo que es la conferencia de prensa, donde Thatcher ve que producto de estos 9 que mueren, porque son 9, si no me acuerdo mal, los que terminan muertos por la huelga de hambre, y Thatcher nunca les cambia el estatuto a presos políticos, y en ese discurso que da, Thatcher lo que dice es que esta elección de Bobby Sands es mucho más de lo que él le permitió que elija cierta gente a la cual él asesinó, con algo que no trajimos a colación, pero que lo traemos ahora, que yo creo que es que en realidad no tiene la tradición irlandesa católica del ejército republicano nacionalista que estamos tratando, cuya genealogía estamos tratando de marcar, sino que es un concepto más bien del anarquismo, pero que lo vemos acá, que es la propaganda por el hecho. Esta última huelga de hambre tiene que ver con la propaganda por el hecho. Tanto el IRA como el partido político, tiene un brazo político, el IRA, un brazo político que sigue hasta la fecha, con un partido político que está a favor de la unión de los territorios irlandeses, que se llama en irlandés contemporáneo Sinn Féin, que quiere decir, lo pueden traducir como nosotros, nosotros mismos, nosotros solos, que tiene que ver con la autonomía. Bueno, ese partido, el Sinn Féin, ya estaba armado. A partir de estas muertes, cobra una vigencia y una preponderancia que tiene hasta el día de la fecha. De hecho, eso no está en la película, por eso quería ver cuánto habían buscado, cuánto habían investigado. En el medio de esta huelga de hambre, Bobby Sands lo presentan en realidad Gerry Adams, que es miembro del partido y que fue junto con Martin McGuinness los fundadores del brazo armado del Sinn Féin. Después podemos discutir estas estrategias de si a un grupo armado le conviene tener un brazo político. La ETA hizo lo mismo, y acá estamos. Acá estamos celebrando que somos europeos y que tenemos Museo Guggenheim en Bilbao, y nos hemos olvidado de todo lo que gente como, ¿cómo se llamaba el presidente de los 80? Garzón, se me confunden todos. Y son todos seres de luz, esos presidentes que se dedicaron a aterrorizar a Euskal Herria. Pero bueno, en fin, no sé si estaba Felipe González o quién. Vuelvo entonces a la cuestión de presos políticos versus presos comunes. Yo ya les digo, para mí esa disquisición es obsoleta. Es obsoleta siempre. Para mí todo preso es político. Cualquier persona que está privada de su libertad es por cuestiones políticas, con independencia del crimen. Porque lo que hace que esto también es un planteo extramoral nietzscheano, porque lo que hace que una persona, primero porque el delito no existe en estado salvaje, lo que hoy es considerado un delito, tal vez no era considerado delito en otro momento, y eso se modifica, nos guste o no nos guste, coincidamos o no coincidamos con qué se considera o no delito en un momento histórico o en otro, pero no tiene que ver, como bien dice Foucault, con la justicia, sino con el poder. A qué se considera, qué hecho es considerado delito y qué hecho no es considerado delito. Segundo, porque que una persona cometa un delito, además de una estructura social que la lleva a cometer tal o cual delito, sea el que sea, lo cierto es que yo personalmente no creo que hay gente que se levanta, nace mala, y es mala por naturaleza, al margen de que tampoco creo en tal cosa como el bien y el mal. De hecho, el guardiacárcel de la película, el guardiacárcel protagonista, digámosle así, que no dice prácticamente ninguna palabra, que no tiene casi diálogo, pero que lo vemos, que es el encargado de reventarse la mano fajándolos, o sea, torturándolos. Ese señor cree que es un ser de luz, que está obrando por su país contra unos criminales totalmente disociados que creen que que es una cuestión política cuando en realidad son asesinos seriales. Él también se autopercibe como bueno. ¿Entienden lo que quiero decir? No obstante,
me parece que en este momento histórico, en este hecho puntual, como pasa en muchos otros hechos puntuales, hay una necesidad casi estratégica de considerarse preso político justamente para reivindicar otras cosas que no les permitían y que sí les permitían a los presos comunes. Por ejemplo, cosas que no se permitía la prisión de Meis que pudieran hacer estos hombres, es reunirse entre ellos. No los dejaba reunirse entre ellos. Los tenía más bien aislados los unos de los otros. Con lo cual, ¿para qué metes a una serie de presos juntos irlandeses y después no le vas a permitir el contacto entre ellos? ¿Me explico? O sea, tortura. O por ejemplo, no permitía que ingresaran nada, no podían ingresar, la visita no podía ingresarles nada. Entonces, peor que un preso común, porque los presos comunes la visita se supone que puede ingresar algo. Bueno, a estos presos, durante su estadía en la cárcel de Meis, ¿por qué peticionaban este estatuto de preso político? En esa petición no solamente estaba la ropa, porque si no parece que están peleando por cómo se visten. No, en realidad lo que querían era poder reunirse entre ellos, poder vestir, obvio, sus ropas comunes y poder recibir lo que le mandaban sus familiares. Todos derechos que estaban obviamente interdictos, porque si bien se decía que eran presos comunes, luego el estatuto que se les daba no era de presos comunes, se les hacía cosas que no se le hace a los presos comunes tampoco, inclusive cuando las condiciones de encierro hasta para los presos comunes son paupérrimas, como todo el mundo sabe. Bien, entonces, insisto con este tema, si bien yo no soy muy afín a la idea de dividir presos comunes versus presos, hoy vi algo muy interesante, por ejemplo, en el caso de Chile, donde ahora tienen un presidente aliado, ser de luz, feminista, etcétera, etcétera. No obstante, a los presos de la revuelta los tienen todos metidos ahí y a tomar por culo, ninguno va a salir y se joden. Bueno, vi una cosa muy interesante que en vez, para salir de esta dicotomía presos comunes, presos políticos, cuando en realidad todos presos políticos, como bien decían los redondos, cuando todavía el indio estaba con vida, no habían dejado este muñeco de cera en su lugar. Y bueno, ¿qué va a ser? Que decía algo así como los presos, esperen que lo voy a buscar, que lo tengo por acá, esperen que paro la grabación, porque si no la gente se aburre, como presos de la guerra social, es decir, haciéndose cargo de que, bueno, no son exactamente cualquier preso, porque son los presos que han caído durante la revuelta, no obstante tampoco desmarcándose como hicieron las guerrillas de los 60, de los 70 y de los 80, de los otros criminales, que esto es problemático, porque los otros criminales también, sus entre comillas, crímenes tienen que ver con una estructura social, es decir, también son políticos. Bien. Y como decíamos antes, acá nos encontramos ante una lucha carcelaria, pero una lucha carcelaria que funciona tanto dentro de la prisión de Meis como fuera de la prisión de Meis, engendrando el terror fuera de la prisión de Meis, o sea, volviendo las condiciones de encierro invivibles para la gente que tiene que ir a realizar ahí tareas. Yo tampoco soy de las que creen que un guardia cárcel es un trabajador, no obstante, sí va a realizar una función, y si cada vez que vas tenés que limpiar pasillos de pis, porque los tipos lo que hacían era volcar el urinal como estrategia, ¿no? Volcar todos los días el meo, no tenían cloaca. Hermosas las celdas de Meis, tenían que mear en un urinal, entonces le volcaban el urinal al pasillo. Si todos los días tenés que estar limpiando meo en un lugar que está totalmente colapsado por el hedor del vómito y los excrementos con los que los tipos untan las paredes, hay un momento que ya no querés ni ir a realizar esa función, no importa con cuánto te estén pagando. O mismo lo que le pasa a este funcionario, a este verdugo, que luego termina asesinado delante de su madre, que termina él
prácticamente tan lastimado como la gente a la cual él tortura, producto, María Belén, me había olvidado de vos, ya te doy la palabra, termina tan lastimado prácticamente como la gente a la cual él tortura. Entonces esa lucha, después nos metemos más en este tema, va erosionando a los funcionarios de la prisión de Maze, y que a su vez se ven presionados por sus familias, porque ya no quieren saber más nada con este entuerto, porque es peligrosísimo a todo nivel. Vamos, María Belén, ¿dónde estás? Venga, cuente. Ahí va. No, que me quedé, Belén solo. Me quedé en la cosa esta de la voluntad del poder, porque, perdón, pero desde un punto de vista medio spinoziano, si descompone y no compone, ¿cuánto poder tenés? ¿A qué te referís? A las dos partes. Entiendo que Thatcher tiene Muy un poco bien, me más de encanta, me de encanta. composición. Era fundamental, teníamos que llegar a este momento. ¿Vos entendés que la respuesta del oprimido no es la violencia del opresor? ¿Cómo sería eso? Que la violencia del opresor no es la respuesta del oprimido. ¿Vos eso lo entendés? La respuesta de lo no entiendo, no. Lo vuelvo, ¿Cómo sería? lo vuelvo a decir. Hay dos bandos, ¿verdad? A ver, dale, sí. Muy bien, hay dos bandos. Uno oprime al otro. Sí. Ese acto de oprimir es violento. Eso es la violencia, esa opresión. Sí. Los Sí. oprimidos responden. Ok. La respuesta de los oprimidos no es la violencia del opresor. Puedo decir que... Yo no digo nada, yo solo explico una película. Sí. Y No, cito pero, fuentes. porque cuando vos decís no es la violencia del opresor, yo no entiendo. Yo no digo nada, lo dice Assata Shakur, yo no lo digo. Claro, yo no entiendo de eso si te referís a que, es decir, como que se ve reflejada la violencia y entonces se pone No, más vos te violenta, imaginás a se San pone más Martín violenta. diciéndole a los ingleses, malos, váyanse, porfi. Tenía un ejército. ¿Vos qué te pensás que hizo con ese ejército? Mató Sí, puedes gente. componer. Los No, ejércitos pero en yo, general matan seguro, no, gente. la parte extramoral te la tomo total. Voy a la parte más del suicidio como voluntad de poder, o sea, el acto de descomponer absoluto contra un acto también una No aberrancia estoy política. entendiendo qué estás No sé. señalando. Vamos de vuelta a la primera parte, a la parte de la respuesta de los oprimidos no es la violencia del opresor. Y esto es lo que hay que entender. Los No, sí, oprimidos... esa es la parte extramoral de la cuestión de decir, bueno, cualquier cosa que hagan que sea tallada de terrorismo por Thatcher, es solamente la resistencia, y no es violencia porque es la resistencia. Bueno, no, es Violencia violencia, es un tipo de violencia que Thatcher niega, que es una violencia política. Lógico. Thatcher Ahí niega está. la existencia de violencia política. Y Bien. la verdad es que a los O sea que, opresores se les ha contestado siempre. Si uno le quiere responder a un opresor, que perfectamente puede no desear hacerlo, pero a los opresores siempre se les ha respondido en los mismos términos o más arriba, no poniendo la otra mejilla. Porque si vos pones la bien, otra pero mejilla, nunca se van los opresores. seguro, pero Entonces, el tema no se suicidó nadie acá, María Belén. Si vos crees que se suicidó a alguien, no si vos digo crees que que se se suicidó suicidó a alguien. alguien, déjame terminar de hablar. Si vos crees que se suicidó a alguien, sos Margaret Thatcher. Margaret Thatcher cree que Bobby Sands se suicidó. Bobby Sands no se suicidó, lo mató el Estado inglés. Punto. Sí, pero Acá no hay justamente ningún ahí, suicidio. Decir que Bobby Sands se no, suicidó es hablar las palabras de Margaret Thatcher. Literal. pero esas son las palabras que están en discusión, No justamente en la están en película. discusión, porque todo el pathos de la película, todo lo que Sí, vemos de la película está en los ojos de los irlandeses, no del cura traidor, que saben ellos que es un traidor, no de los ingleses,
que ocupan el territorio del Ulster. Entonces acá no hay ningún suicidio. Hablar en términos de suicidio es ya tenerla dentro, ya el opresor está hablando a través de tu boca. Acá no hay ningún suicidio. Acá hay gente a la cual Thatcher dejó morir de hambre. No hay ningún suicidio. Pero ¿cómo es que Thatcher los dejó morir de hambre? ¿Cómo serían esas acciones a través de las cuales Thatcher los dejó morir de hambre? No entiendo la pregunta, juro. Yo creo Pero Leo iba a hacer una Ah, acotación perdón, antes perdón. de meternos en la pregunta. No, Dale. igual está bien, no pasa nada. Que es el tema de que vos hablás efectivamente de que ha habido muchas, y sigue habiendo muchísimas huelgas de hambres intramuros, pero creo que lo que señala justamente muy bien esta película es cómo impacta esta huelga fuera de los muros de la prisión, y creo que en ese sentido tiene que ver con algo que hablábamos antes, que es la articulación, que uno puede estar o no de acuerdo, entre el brazo político y los activistas, o bueno, en este caso los que Efectivamente. Thatcher llama terroristas. Digo, creo que uno puede no estar de acuerdo con esa estrategia, pero era necesaria para justamente magnificar eso que era muy poco, que es no comer, digamos, es un montón, digo, pero era muy poco respecto a recursos. Era la única manera de magnificarlo, era poner un personaje en la escena política del cotidiano, digamos, del país. Era eso, solamente esa acotación que tenía que ver Claro, con por eso van a elecciones. En Argentina no se podría, porque vos perdés tus derechos cuando ingresás, pero parece ser que acá se pudo. No sé tanto de leyes británicas, porque Se esto... pudo hasta ese año se pudo, luego ya no, porque el gobierno británico aprobó una ley No para vaya a evitar ser que a alguien se le postularan. ocurra volver a hacer Claro. que meter a un preso a elecciones y que gane. Por eso digo que la lectura política no estaba tan mal, no estaba tan errada lo que estaba haciendo Bobby-Sands, digo, en esa lectura por política. eso yo te digo lo que yo sé de este Jerry Adams y de Martin McGuinness. O sea, ellos eran parte del brazo armado, no eran dos muñecos, ¿entendés? No son nuestros partidos de izquierda que vos decís nada. Yo, no sé si no lo saben, se enteran ahora, yo detesto a Trotsky, pero hay algo peor que Trotsky, que son los trotskistas actuales, que son peor que Trotsky, porque Trotsky al menos te invadía con un ejército, que le decía el ejército rojo, y si tenía que matarte a toda la familia, te la mataba, punto. ¿Estos qué quieren? Mi ley es malo, qué malos que son todos. Me dan como, ya basta, que venga Trotsky de vuelta y mate a lo que dejó acá. Ya basta con esta gente. Bueno, no era eso. El Sinn originariamente no era eso. Era gente que no se armó de la nada, eso, para ganar votos y discutir. No era esa la finalidad. Y la finalidad, bueno, siempre tuvo que ver con, o por lo menos en este punto, derrocar a Thatcher, porque, insisto, con las lecturas políticas. Tal vez hoy Thatcher no le parezca a mucha gente lo que Thatcher fue en vivo y en directo cuando nos tocó coexistir con la señora Margaret Thatcher. Repito, el feminismo el feminismo actual, que no es el feminismo de siempre, nos hace celebrar un golpe de Estado en Bolivia perpetrado por una mujer. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Me parece peor que el error de Spinoza de que no se pueden descomponer las partes constitutivas de alguien más. Bueno, volviendo entonces a esto. Volvamos a en qué consiste. Tiene dos nombres. Una se llama blanket, que es la huelga de sábanas, por decirlo de algún modo, que es, ellos se niegan a usar ropa, entonces están tapados por una blanket, que es una mantita, por la que andan, piensen, Inglaterra, el frío. Y el frío del norte, porque el Ulster, si miran el mapita, ahí arriba ya prácticamente está el círculo polar ártico, está el mar del norte, o sea, es más frío que Londres, que está abajo, ¿bien? El frío para estar tapada con una mantita. Y luego, la otra parte, que es la parte escatológica, más divertida, que en la película es una maravilla, porque la verdad que filmar esa escatología y que quede bello, apreciable, que lo podamos anudar a toda una serie de sensaciones físicas con las que se asocia, es un logro de este director, Steve McQueen, que se llama No Wash. Y yo les pregunto, ¿para qué? ¿Para qué se ensucia todo con caca, meo, vómito y comida podrida? ¿Por qué?
¿Por qué hacen eso? ¿Qué Sí, pensaron al respecto? yo pensaba que es como una forma de hacer un montón haciendo nada, es decir, dejando de hacer, ¿Qué es hacer un montón? Explícame por qué lo hacen. porque, como vos decías, desquician el sistema carcelario ¿Por en el qué? Voy a sentido seguir, de que, hasta que no me des una contestación que no sea una abstracción, voy a seguir preguntando. está bien, Porque esto tiene un generan objetivo y tiene una finalidad. Estamos delante de un ejército. Yo sé que en Argentina, voy a hablar de Argentina porque me toca estar acá, por desgracia, en Argentina decir ejército y decir payaso es lo mismo. En Irlanda no. Acá tenemos un ejemplo. Vieron que los ejércitos en Argentina, bueno, acá volvió Aldo Rico últimamente, pusilánime. Bueno, eso es un ejército en la Argentina, el coronel Seineldin de los cara pintadas, pero en Irlanda no. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no prenden fuego los colchones? Digo, pensando cosas divertidas que se puede hacer en una celda. hacen que tengan que trabajar un montón para poder solucionar, es decir, ¿Qué quiere decir como trabajar un montón para poder solucionar, vale? y que básicamente limpiar toda esa cantidad Ah, muy bien. ¿Y por qué hay que limpiarlo? ¿Por qué no los dejamos ahí? No los limpiemos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que limpiarlo? porque si no se cae, digamos, el sistema carcelario con toda ¿Qué su quiere decir estructura de que función. por qué se cae? Si las cárceles pueden dejar ahí a una gente que se muera y ya está. ¿Quién Supongo sabe, que lleva un montón de plata poder, digamos... Dale, María Florca. Perdón. No, yo pensé que, porque bueno, que hacen todas estas cosas y los canas están obligados a limpiar porque si no califica ¿Por como qué están tortura. obligados a limpiar? Porque si no califica como tortura, ¿o no? No. Les chupa. Porque ¿Vos te les pensás que a Thatcher, molesta. vos te pensás que a Thatcher le importó No, eso? no, pero yo pensaba como a nivel como internacional por un lado, o sea, yo creo que lo vi como, bueno, internacional, o nacional, o a una escala mayor, cómo se ve desde afuera, que los dejen vivir en esas condiciones. También una parte No. que me llamó la atención es ver No, cómo no, se no, 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 no. comulgaban. No se vayan, no se vayan. ¿Por qué Yo creo que es un manchan las señalamiento, paredes con pero- mierda, pis, vómito, comida podrida y no queman colchones, que es usualmente lo que hacen? Dale, a ver, Porque son Emma. repulsivos para los guardiacárceles. O sea, los No, Gordi, guardiacárceles, por porque lo digo ejemplo, yo no porque ya pueden me pasar. cansé. Es un señalamiento. Bueno, ¿Cómo? es un primero que es un señalamiento. ¿Por qué? Porque primero pone en riesgo su vida. Es decir, pone en riesgo la vida de los propios presos. Los pone en riesgo primero a ellos. Luego, lo que sucede es que, ¿por qué es un señalamiento? Digo, ¿por qué? Si ellos mueren, en realidad, lo que termina quedando de relieve es el estatuto político de esa muerte. Es No, decir, no, 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 no. el hecho de Se que están mueran... haciendo la paja muy grande. Oigan, Bueno, prueben ensuciar, piensen una prisión, una penitenciaría, ¿sí? ¿Cuánta gente vive en una penitenciaría? ¿Cuánta gente es obligada a vivir? Bueno, no busque cuánta gente vive en Maze. Un foco infeccioso. Yo sé que ya estamos en el 2022 y nos acostumbramos a vivir con la viruela de mono, con el COVID que ya no es 19, es 22, de tanta... Yo les dije, terminamos en una derivada, a ver quién me puede decir el nombre que tiene B012HIJK. O sea, es una derivada, bien. Ya sé que estamos acostumbradas a vivir, no sé, con lo que sea, igual vamos a ir al recital de quien sea y vamos a organizar la lectura de poesía para leer la misma poesía de mierda que hace 40 años que se escribe en Argentina, etcétera, etcétera. Pero si vos tenés en un pabellón, en un área de la penitenciaría, un foco infeccioso hecho a punta de heces, prueben comer mierda, a ver cómo les va. Perfórense un intestino, a ver qué se vuelca de contenido intestinal. Van a tener cosas como Escherichia coli. La Escherichia coli es la cosa más divertida que está en el intestino. Las otras empiezan con el prefijo cripto, que en griego quiere decir escondido. De ahí para arriba la bacteria. Lo vas a tener en toda la penitenciaría. No se te van a morir estos 15, 20, 70 irlandeses chotos. Se te van a morir todos los presos. Se te va a morir el boludo que está esperando sentencia porque se robó una manzana. Se va a morir tal vez un funcionario de Thatcher que está ahí por un caso de corrupción. Vas a tener un desborde pandémico. Ya sé que ahora en el 2022 estamos todas que podemos vivir, ya nos acostumbramos, ¿verdad? El capitalismo las acostumbró y a todo el mundo le pareció muy bien a la reunioncita, una gripecita. Bueno,
Pero así no era en los años 80 y la gente todavía tenía un poco de pánico a que se te pueda desbordar. Por eso no queman colchones. Que la quema de colchones, está todo bien con quemar colchones adentro de una celda, pero te vas a morir asfixiada. Acá tenés más tiempo antes de que te mueras de algún foco infeccioso. Y por el camino te arrastraste a toda la población penitenciaria, inclusive a la que va a limpiar. Por eso lo hacen. Por eso es el no wash. Lo pensaron todo. Y luego porque no necesitas nada, no necesitas ni fósforos para prender fuego, nada. Solo necesitas tu cuerpo, porque el cuerpo sigue produciendo cantidad de cosas que se pueden utilizar, como un mono que te tira caca. ¿Qué pasa si te revolea la mierda? ¿Vieron que los monos agarran su caca y te la tiran en la cabeza? Bueno, entonces, todo eso que están diciendo no está mal, pero la cuestión técnica, práctica de por qué hacen esto tiene que ver con que se descontrole la penitenciaría con respecto a enfermedades, bacterias. Imagínense todo lo que puede venir de meses y meses, años. Algunos vivieron años haciendo la perfo de pintar el arte en la pared con la caquita y el pis y la comidita podrida. Por supuesto, eso descontrola la cabeza de cualquier persona que tiene que ir a trabajar ahí, se ha dicho de paso, por 4,50 pesos, ya lo sabemos. Por supuesto, le descontrola la cabeza a cualquier persona que tiene que ir a trabajar ahí, que producto de estar ahí, piénsenlo, producto de estar ahí, de tener que ir a ver la ficha que está, porque 2022, pero eso en los años 80, la ficha de quién está en esa celda y está chapoteando en meo, vómito, sangre y cosas que te tiran por abajo de la puerta, que obviamente los guardiacárceles torturan y vuelven a pasársela por abajo de la puerta. No obstante, vos tenés que estar coexistiendo con eso y en una de esas volvés a tu casa, qué sé yo, con alguna cosita linda que te agarraste producto de estar respirando ese ambiente. Otra de las cosas que han cambiado en el 2022, ¿ya les parece que la vida normal es vivir entre pis y caca? Pues no, básicamente. Y eso es por eso que hicieron lo que hicieron y no hicieron otra cosa. Es por eso que era el no wash, no lavar nada y ensuciarlo todo. De hecho está en la peli, tienen que traer un personaje a limpiar, a desinfectar cada tanto tiempo, además de que ellos, los privados de su libertad del ejército republicano irlandés, se niegan a que les corten el pelo, se niegan al aseo. Se niegan y lo resisten de una forma no pacífica, a sabiendas que después la golpiza va a ser brutal. Pero hay un momento donde hasta el más sádico se cansa de romperse la mano pegándote. Y luego, ya lo vieron, alguno que otro, antes de ser violado, metió un cabezazo y te rompió la nariz. Y nadie quiere ir a trabajar y que le rompan la nariz. Nunca bajaron, por eso digo, yo sé que en Argentina decir ejército es payaso, es un circo. Pero bueno, ya ven que acá en Irlanda no, se lo tomaron en serio, eso de que somos un ejército. En serio en el sentido de la preparación para poder sostener luego físicamente algo de estas características. Y es ahí donde no son presos comunes. No son cualquier preso, son un tipo particular de persona a la cual no la van a poder quebrar fácilmente, no importa qué. Sí, porque está movida por un tipo de fe que no todo el mundo tiene, solo que está aplicada esa fe no para poner la otra mejilla, no para negar el cuerpo en el sentido en el que Nietzsche lo critica, sino, bueno, si vamos a poner el cuerpo al servicio del sacrificio, que se venga alguno hacia la muerte, ya sea porque se contagia de alguna peste que se agarró producto de estar respirando esto que producimos acá, que va a ser un foco infeccioso, pues si no tendríamos ¿por qué tenemos cloacas? ¿Por qué no tiramos la mierda a la calle? Bueno, se olvidaron, con la modernidad se olvidaron de todo. Si no, cagamos y tiramos ahí, a una planta. Nos vamos a morir si hacemos peor de lo que nos vamos a morir, que igual nos vamos a morir. ¿Se entiende? Bueno, en fin. ¿Qué otras vieron de esa lucha anticarcelaria, tanto adentro como afuera, que les dejó pensando? No tiene que ver con la opinión pública.
no tiene que ver solo con la opinión pública internacional. Insisto con El eso, nivel con que de, no... Sí, el nivel de organización que tienen en la última huelga, que es donde Bobby muere, o lo asesinan, mejor dicho, que se habían dado cuenta que cuando hicieron una huelga anterior se habían muerto muchos al mismo tiempo, entonces yo creo que esto sale en la parte del diálogo con el cura, o lo leí, no me sí, acuerdo, sí, que se organizan para ir haciéndola como esta escalonada. semana empieza así, claro, escalona, tal cual, para poder tener siempre las, ahí como no perder a la primera y morir y quedarse sin gente que esté haciendo la huelga, sino nada de esto, una organización para que sea a largo plazo, para ir a buscar posta lo que estén buscando, y no, bueno, nos morimos, listo, ya está, sino que como un esfuerzo posta. No sé si me Sí, estoy y eso también explicando. lo que permitió, Sofi, es que tuvieran, que el gobierno de Thatcher tuviera todo el tiempo personas muriéndose producto de una huelga de hambre. Al empezarla así como escalonada, cada 2 semanas uno empieza huelga de hambre, nunca no tiene a nadie en huelga de hambre, todo el tiempo tiene a uno en huelga de hambre, Y otra básicamente. cosa, en relación a lo que estabas diciendo antes, que de las escenas cuando entran los guardacárceles a limpiar, están totalmente cubiertos. Claro. Eso también, El un detalle. gasto, el gasto para el gobierno, lo que tuvo que incurrir en gasto para limpiar, tuvo que contratar empresas específicas de saneamiento como si fueran a ver Chernobyl. Ese nivel de toxicidad. No lo puede hacer el personal de maestranza que usualmente limpia, que igual no limpia nadie, las penitenciarías, sépanlo ya, pero básicamente hay como una pretensión de que, bueno, no estamos tirando caca a la pared, o bueno, todo está untado en pis, caca y comida que se pudre. Luego hay una cuestión interesante de esa comida pútrida que ningún guardia cárcel, el personal institucional de la penitenciaría no quiere ni acercarse a eso, no lo quiere ni tocar. Guardan cosas, justamente. Es tan repugnante que en esos lugares pueden guardar cosas a sabiendas que eso no va a ser requisado. No te requisa la celda, nadie te la requisa. No hay requisa, ¿qué va a haber requisa? ¿Que se van a meter ahí? No se mete nadie ahí. Nadie quiere meterse ahí si eso es una fosa séptica, es como vivir adentro de un tacho peor, en una cloaca. Años, hubo gente que vivió 3, 4 años en esa situación. Bueno, no está en la película, no está dicho así expresamente, pero es un mecanismo de defensa, porque cualquier persona privada de la libertad sabe que puede ser allanada en cualquier momento y que es muy difícil esconder las cosas de la requisa, porque la requisa te da vuelta a todo. Bueno, pero si tenés todo, el piso, las paredes, todo enchastrado con caca, es probable que nadie entre, excepto a este que contrataron, que luego se fue a trabajar en Chernobyl. O sea, tuvieron que contratar a uno especializado, a una empresa especializada de, no sé, cómo lidiar con productos de alta toxicidad, básicamente. Así que también es una estrategia defensiva de poder esconder, que nada, que van a esconder, 3 cosas, pero poder esconderlas a sabiendas que no va a ser encontrado. Justamente porque quién va a escarbar en un monte de comida comida en putrefacción que dejaron ahí para que se siga descomponiendo. ¿Quién va a ir a meter la mano y sacar a ver qué hay ahí adentro? Nadie, justamente. Así que también una cosa muy interesante de la película es que presenta como si se quiere, una suerte de educación anticarcelaria, donde yo ahí discrepo con los muchachos, donde no son presos comunes, en el sentido de que saben lo que fueron a hacer, cómo hacerlo, y tienen un nivel de organización muy elevado porque saben quién tienen delante. Sí, diga Diana. Y una cosa que me llamó mucho la atención de la película era como, ahora que mencionabas el costo, como de limpiar las celdas, como si de verdad el trabajo de los carcelarios redituaba todo el costo, ¿no? Como de las estrategias de terror, de limpieza. O sea, me imagino en México para detener a las guerrillas, o sea, solo se asesina a los criminales, ¿no? Ya sea dentro de las cárceles o fuera, ¿no? Se asesina y puedes decir cualquier cosa, ¿no? Como, lo mató el compañero de celda, se suicidó, lo que sea, ¿no? Entonces, como que
quiero entender como por qué el gobierno decide hacer este gasto para mantenerlos ahí, ¿no? Básicamente porque esto es Europa, Inglaterra, y tienen una serie de pretensiones de verse como una entidad democrática. Si me preguntas las diferencias, es el margen de maniobra que te permite justamente que esto esté ocurriendo en un lugar como el primer mundo, que es Inglaterra. Eso es lo primero que se me ocurriría decir, como las penitenciarías inglesas, por crudas que sean, no son las de México. Por crudo que sea. Luego, penitenciaría es penitenciaría, ya se sabe. Luego tampoco sé qué haría hoy. Pero bueno, en los 80, y Thatcher, particularmente Thatcher con el IRA, quería mostrar que eran criminales comunes. Por ende, quería mantenerlos con vida como criminales comunes, porque también eso era muy desmotivador para el resto de la gente, sobre todo los jóvenes, que querían formar parte del ejército republicano irlandés y que eran reclutados. O sea que también en algún punto los necesitaba no como mártires, que es lo que ocurre cuando vos matás a alguien políticamente, sino con vida. También eso puede ser un motivo por el cual esto ocurre o se afronta ese gasto. Y finalmente yo creo que no se esperaba que lo iban a, nunca se esperó que lo iban a mantener durante tanto tiempo, con tanta precisión, con tanta estrategia y tanto trabajo adentro y afuera. Porque siempre, como ha salido en el conversatorio, siempre estuvieron muy agenciados y muy articulados, ese adentro con ese afuera, como el personaje del guardiacárcel. Se ve muy claramente esto, de que vos vas todos los días a torturar presos políticos del IRA, pero eso también tiene un costo, que no es solamente el costo de que estás rompiéndote la mano contra un tipo que va a resistir, pesando 40 kilos igual va a resistir, y si puede meterte un cabezazo, te va a meter un cabezazo y te va a romper la nariz, y teniendo que coexistir entre pis, vómito, caca, podredumbre, que los tenía todos completamente desquiciados, sino sabiendas que luego salís, te tienen identificado, saben quién sos, saben todo de vos, te investigaron hasta el culo, y que en cuanto puedan te van a meter un tiro, te van a poner una bomba, algo va a pasar. Entonces eso generaba, bueno, terror en los agentes imperiales. Yo creo que no se lo esperaba, sencillamente. Lo subestimó. ¿Por qué lo subestimó? Porque ser irlandés en Inglaterra es como era ser gallego en Argentina. Lo digo a propósito, justamente porque estamos en un periodo donde parece que no hay otro tipo de racismo, más que cierto racismo. Lo digo siempre, vamos a terminar pidiéndole disculpas a Beyoncé. Los irlandeses eran considerados al día de la fecha, viven con ese estigma, como brutos, son los albañiles del Reino Unido, mayormente. Los albañiles o los oficios que ya en aquellos años los ingleses no querían hacer, por ejemplo, carpinteros, oficios manuales, plomeros. Entonces son considerados brutos, brutos rurales, porque su extracción es rural, históricamente rural, gente rural, de campo, que luego aprende oficios para vivir en las ciudades, pero son granjeros. Entonces, supongo que también tuvo que ver esa subestimación con el estigma irlandés, donde hasta hace poco, hasta hace 20 años, 15 años, la televisión británica hacía chistes de irlandeses como los argentinos nos hemos cansado de hacer chistes de gallegos, brutos. Son brutos, no entienden nada. Por ejemplo. ¿Por qué estoy diciendo esto de los chistes de gallegos? Porque Argentina no fue un país de fronteras abiertas donde se esperó a los migrantes de brazos abiertos diciendo, vengan amigos europeos y son todos rubios. No hizo eso. Había que venir con una carta de recomendación de una persona que fuera ciudadana acá o no entrabas. Y también eso es un borramiento donde se dice de cualquier migrante
español comido por el hambre se dice europeo privilegiado, se está borrando la historia. Y se está borrando la historia del racismo interno, de cómo todos esos migrantes, los argentinos acriollados, les dijeron gallego de mierda, gallego bruto. Hasta hace poco había chistes, ¿verdad? No se usa más. Pero así hace poco se vendían los libros de los chistes gallegos. Bueno, los gallegos en Argentina son los irlandeses en Inglaterra. Ya te digo, como todo es puro estigma, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque el 90% o el 70%, para no exagerar, el 70% de la literatura anglosajona es irlandesa. ¿Qué autor les gusta? Seguro que es irlandés. Wilde, por ejemplo. Piensen uno. Casi todos los escritores anglosajones son irlandeses. En fin, detalles. Entonces, cuerpo, campo de batalla. Cuerpo como escondite de cosas. En el cuerpo se esconden cosas en los lugares más recónditos que a una no se le hubieran ocurrido, porque la del recto la sabe cualquiera, pero la de los orificios nasales es más complicada. Ni en pedo le intento. Sépanlo. Es como, es otro level ese, ¿no? Es como un level de piercing heavy. Pero bueno, tiene que ver con eso. Y vuelvo a esta cuestión de la intimidad, que la dijimos, pero quiero insistir sobre ella, tanto como esto de generar terror, la lucha adentro y afuera, y el cuerpo utilizado en su totalidad, con todo lo que de él se puede sacar, y esta cuestión de la intimidad entre hombres, de una confianza plena, pero que nunca, por lo menos en la película, no sabemos en la vida real, nunca cruza la frontera de la heterosexualidad como régimen político, incluso en detalles más pequeños, como, no sé, abrazarse, cosas más sencillas, que yo creo que es un rasgo propiamente católico. Personalmente me parece que lo podríamos pensar por ahí. Pero bueno, e insisto con esto de que la película presenta una serie de estrategias de lucha anticarcelaria que son una suerte de educación anticarcelaria, ¿no? Porque una cree que lo único que se puede hacer en una celda es quemar un colchón. Bueno, no, ya ven lo que hacía Lira. Interesante, por ejemplo, como método de disuasión para que alguien entre a la celda. ¿Quién va a entrar a una celda que está toda así? Bueno. ¿Qué más me quedó? Las quiero escuchar a ustedes. Si se me ocurre algo más,